230 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, estamos aquí para promover un juicio de nulidad en contra de la resolución emitida por la Comisión, en la cual se niega la concentración de mis representados en los términos que obran en el expediente seguido ante esta autoridad. Para comenzar, se hará un recuento de los hechos. Ahora, repasemos los hechos de la situación en cuestión. Ortec, quien es subsidiaria de Citrus, y Doctor App, quien es subsidiaria de HE, deciden fusionarse y crear una nueva empresa llamada Trappings, a lo que las partes notifican a la comisión su intención de concentración. La comisión le solicita a las partes el desahogo de información y documentación adicional. Las partes, tras entregar este desahogo de requerimientos, reciben de la comisión un acuerdo de identificación sobre los posibles riesgos derivados de la futura concentración. Las partes, con el objetivo de mitigar estos riesgos, presentan una posible propuesta de condiciones que son desechadas por la comisión y por lo tanto, esta niega la concentración de las partes. Ahora, continuando con el contenido de esta presentación, pasemos a los siguientes puntos de impugnación. Para el primer punto de impugnación, relacionado con la ventaja competitiva que señala la Comisión como un primer riesgo, es imperativo comenzar con la determinación del mercado relevante. En conformidad con el artículo 73 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, lo primero para analizar una posible concentración es determinar si los agentes forman parte o no del mismo mercado relevante. Doctor participa en el mercado relevante de servicios de consulta médica digital, expedición de recetas y vinculación con establecimientos farmacéuticos, mientras que Ortec interviene en el mercado relevante de seguros tradicionales y en el mercado relevante de microseguros. En el caso en cuestión, su señoría, mis representados no forman parte del mismo mercado relevante, no son competidores, sino que fungen como servicios complementarios. En segundo lugar, es fundamental conocer si los agentes gozan de una posición dominante en sus respectivos mercados relevantes. Y con base en el artículo 70 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, se deberán tomar en cuenta los aspectos mostrados en pantalla, los cuales abordaré a continuación. En cuanto a las participaciones de mercado, como se puede observar en las gráficas en pantalla, en el mercado de seguros de vida y accidentes y enfermedades, Ortec mantiene participaciones de tan solo 0.07% y 1.87%. Su señoría, es evidente la baja participación de mercado de la que goza Ortec contra la de sus competidores en el mercado de seguros tradicionales. Por otro lado, en el mercado de microseguros de accidentes y enfermedades, es preciso mencionar que no existe ningún parámetro o experiencia internacional que acredite que es comparable una empresa que cuenta con el 22% de participación de mercado, que en este caso es Ortec, contra la empresa líder que se sitúa en participaciones 20% más altas. En el mercado de microseguros de vida es aún más notorio que Ortec no goza de una posición dominante, puesto que se sitúa en la cuarta posición con tan solo 10.95%. Si bien es cierto que en el mercado de microseguros Ortec ha ganado aceptación, es importante decir que este mercado, como bien menciona la comisión, es contestable, dado que tiene 38 millones de personas dentro de la República de Yajalón que aún no cuentan con ningún tipo de seguro. Por otro lado, al tratarse de una concentración de tipo conglomerado, resulta intrascendente calcular el índice Herfindahl-Hirschman resultante de la concentración. En lo que a doctorado se refiere, este modelo de negocios únicamente constituye una nueva vía para ofrecer los servicios de farmacias y consultas médicas. En este mercado existen sustitutos imperfectos que generan presiones competitivas. Tal es el caso del motor de búsqueda Google. Incluso existen potenciales competidores. Tal es el caso de Doctoralia, plataforma que con un poco de inversión podría fácilmente replicar un modelo de negocio similar al de Doctoralia. Su señoría, el alto financiamiento para replicar la base de datos de Doctor no constituye una barrera de entrada al mercado al tratarse de un mercado innovador y en desarrollo. Tan solo en 2017, el mercado de aplicaciones móviles creció 60% y en los próximos años se estima que crecerá en un 380%. Asimismo, al no restringirse el multihoming y al reconocer que la clave para que las plataformas digitales consigan una masa crítica considerable es el financiamiento, las economías de red no constituirían una barrera de entrada. Para el análisis de barreras a la entrada, es importante mencionar que en la industria de seguros, tal y como menciona la comisión, únicamente el 2.4% de los nuevos entrantes son startups, entre los cuales se encuentra Ortec. Es claro que una gran barrera de entrada a esta industria para las startups son las diferencias en el acceso a la información, la cual es de vital importancia para el análisis actuarial propio del mercado de seguros. Al ser Ortec una startup que cuenta con participaciones de tan solo 0.07% y 1.87% en los distintos ramos de seguros tradicionales, sufre de esta barrera de entrada al mercado. De esta forma, la transacción corregiría la problemática anteriormente mencionada.
Ahora bien, en lo que a la base de datos se refiere, previas resoluciones de la Comisión Europea de Competencia argumentan que a los datos no ser únicos y no ser un punto de entrada clave al mercado no hacen que el agente resultante de la concentración obtenga una ventaja única frente a la competencia. Tan es así que dentro de la República de Yajalón, ningún tercero ha mostrado interés en la base de datos con anterioridad. Su señoría, tras observar que mis representados operan en distintos mercados relevantes, que no gozan de poder sustancial de mercado y que operan bajo un mercado en crecimiento, no es posible validar la teoría del daño de tipo exclusionaria señalada por la Comisión. En este segundo punto de impugnación, se hablará de que Ortec y Dr. App no disponen de la capacidad para discriminar precios. La comisión especula que Ortec tendrá acceso a la base de datos de Dr. App y esto le permitirá discriminar a los clientes de seguros actuales y potenciales, tanto en primas, sumas aseguradas y deducibles, de forma que elevaría los precios de los seguros para beneficio propio. Es primordial empezar diciendo que dado el modelo de negocios de Ortec, cada seguro tendrá un precio diferente debido a que se trata de un servicio personalizado. En este sentido, las primas modificarán su precio dependiendo del perfil del asegurado, abriendo la posibilidad de que aquellas personas que sus actividades y forma de vida representen un riesgo mínimo, las primas también tendrán un precio menor. No se está discriminando, se está atacando de mejor forma en riesgo. Así se ajusta la prima del consumidor dependiendo del riesgo que asumen. Un caso para ejemplificar esto es el de seguros de automóviles en Estados Unidos, en el cual se toman en cuenta varios factores para determinar el precio de una póliza y así esclarecer la probabilidad de que una persona tenga un accidente. Entre los factores de análisis se encuentra el historial de manejo y registro de tránsito, en donde si el asegurado tiene un mal historial y multas acumuladas, el precio de su prima se elevará. Es así que el precio de las primas se ajusta al comportamiento del conductor, lo que resulta en primas más baratas para mejores conductores. Ahora bien, se habla de que Ortec va a explotar los precios de las primas para su beneficio propio y en perjuicio de los consumidores. Sin embargo, en caso de que Ortec decidiera elevar los precios de las primas, la competencia no tendría ningún incentivo para imitar esta conducta. Lo anterior se sustenta en que Ortec, al no ser la empresa líder de mercado y no gozar de poder sustancial, no tiene la capacidad de elevar los precios de las primas sin disminuir su demanda. Con fundamento en esto, afirmamos que no se cumple con la teoría de daño explotativo. Por otra parte, bajo ningún momento se obliga a los usuarios de Dr. App a contratar un seguro con Ortec. Esto siempre puede notar por la competencia. Y retomando que Ortec no tiene poder sustancial de mercado, lo obliga a mantener precios competitivos y así diferenciarse de sus competidores que tienen una participación mucho mayor y son agentes ya establecidos en el mercado. Cabe destacar que el mercado de seguros se desarrolla en un contexto competido, donde la plataforma de Dr. App no es imprescindible para contratar un seguro. Simplemente se ofrecerá como un servicio extra, y la decisión de contratar el seguro o no dependerá únicamente del usuario, y su decisión no afecta ni altera su relación con Dr. App. Por último, es preciso afirmar que con la concentración se resuelve el fallo de mercado de información asimétrica, pues a mayor información de los usuarios se absorbe un menor riesgo, dando así seguros personalizados que tengan primas más baratas. Esta innovación mejora los servicios y disminuye costos, y así se generan eficiencias en el mercado de seguros. A continuación expondré su tercer concepto de impugnación denominado incompetencia de la Comisión para Análisis de Datos Personales. Para determinar la incompetencia de la Comisión respecto a ese tema, es necesario responder a las siguientes interrogantes. Primero, ¿los órganos del Estado cuentan con facultades indefinidas y limitadas? Y segundo, ¿es la protección de datos personales competencia de la Comisión, considerando que ésta tiene atribuciones en materia de competencia económica? Ahora bien, de una interpretación armónica de los artículos 6, 7 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se desprende el principio de legalidad, traducido como la obligación de que las autoridades emitan resoluciones en el ámbito de sus competencias. El cumplimiento de este principio genera certeza jurídica en los gobernados y evita la arbitrariedad por parte del Estado. Por esta razón, los órganos del Estado no cuentan con facultades ilimitadas e indeterminadas. Es preciso indicar que no resulta necesario revisar si el Estado cuenta o no con la facultad de analizar temas de datos personales, sino identificar si la Comisión tiene dicha potestad. Del análisis del contenido de la Constitución y de la Ley de Competencia Económica, se desprende que no existe una facultad expresa de la Comisión para analizar temas que no sean relacionados con la competencia económica. Expuesto lo anterior,
se formulan argumentos de cautela en respuesta al posible riesgo asociado por la Comisión en materia de datos personales. Es importante mencionar que Doctor ha garantizado los derechos ARCO de los usuarios, esto de conformidad con los artículos 9 y 11 de la Ley de Protección de Datos Personales y el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por otra parte, la Comisión argumenta que la operación forzará a los usuarios a otorgar su consentimiento para utilizar sus datos personales para un uso distinto para el cual les fueron proporcionados. El uso distinto al que se refiere la Comisión consiste en la propuesta de condiciones hecha por las partes. Sin embargo, esta autoridad apreció de forma incorrecta la intención de las partes con relación a la propuesta de condiciones. La propuesta se encuentra en el sentido de no transferir los datos que permitan identificar a los usuarios. Suponiendo sin conceder que la intención de las partes fuera la causa de la comisión, se solicitaría la autorización a los usuarios en utilizar y transferir toda su información, incluyendo aquellos que permitan la identificación de los mismos, lo cual ahí sí representaría una carga exorbitante y se correría el riesgo de que los usuarios no otorgaran su consentimiento. Sin perder de vista lo anterior, es de valor retomar el caso de la Comisión de Competencia Económica de Alemania en contra de Facebook. En este caso, la Comisión Alemana decidió sancionar a la compañía por la recopilación y el procesamiento de datos de los usuarios de Facebook. Esta empresa, usando su poder dominante, comenzó a utilizar datos que obtenía de otras fuentes como Instagram y Twitter, con el objetivo de obtener más ingresos publicitarios, esto sin el consentimiento de los usuarios. De tal forma que la violación al derecho de datos personales en el que incurría Facebook era evidente, puesto que de forma arbitraria y sin consentimiento utilizaba los datos personales para un uso distinto al cual le fueron otorgados. Para el presente caso, la operación no se ubica dentro del supuesto fáctico de Facebook por dos razones. Primero, no hay poder dominante y segundo, porque solicitará el consentimiento de los usuarios para poder transmitir sus derechos, sus datos personales a terceros competidores y no se hará nunca sin su consentimiento. Por último, es preciso retomar el caso Google versus Comisión Europea, en la que esta empresa adquirió los activos de Fitbit, que es una empresa de tecnología que cuenta con datos relacionados a la salud de sus usuarios. La Comisión Europea identificó como posibles riesgos la violación al derecho de datos personales. Respecto a esto, Google ofreció una propuesta de condiciones consistente en lo siguiente. Primero, no utilizar los datos que obtenga de Fitbit para publicidad dirigida. Y segundo, que Google continuará otorgando licencias a los competidores para acceder a la interfaz de programación de Fitbit. En el caso descrito, el ofrecimiento de condiciones es similar al presentado por las partes, derivado de las siguientes razones. Primero, el modelo de negocios del agente resultante no está enfocado en publicidad dirigida, simplemente se renta en espacios publicitarios. Y segundo, el punto toral de la propuesta de condiciones de las partes es el ofrecer la base de datos a competidores. Lo anterior, para la controversia en cuestión, combatiría el fallo del mercado de información asimétrica. De tal forma que en atención a la lógica y a un razonamiento a fortiori, si se le autorizó a Google la concentración, a pesar de compartir sus datos incluyendo aquellos que permitían la identificación del usuario, con mayor razón se deberá otorgar el derecho pretendido por la operación. Lo anterior, tras garantizar de mejor forma el cumplimiento de datos personales, derivado de que la información se compartirá de forma desagregada, es decir, no permitiría identificar al usuario. A continuación, expondré el cuarto agravio con relación a la ilegalidad respecto al análisis de la propuesta de condición. Desde una perspectiva constitucional, el artículo 8 de la norma fundante establece que toda persona tiene derecho a dedicarse a la industria que le acomode, aclarando que solo se podrá vedar esa prerrogativa por determinación judicial en los términos que marca la ley. Por otro lado, el restringir este derecho deberá ser conforme a lo que disponga la Ley de Competencia Económica. De lo contrario, se estará frente a la violación del principio de legalidad. Ahora bien, la resolución es ilegal por insuficiente fundamentación y motivación, representando un vicio formal. Asimismo, existen razones por las que la Comisión debió aceptar las condiciones y no lo hizo, configurando un vicio de fondo. Respecto al primero, al vicio formal, se desarrollará de conformidad con la estructura propuesta por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo. La jurisprudencia establece que se deberá, primero, precisar la parte de la resolución que nos causa agravio. Segundo, el precepto jurídico que se dejó de aplicar. Y por último, los argumentos lógicos jurídicos que fundamenten la razón de nuestro agravio. Respecto al inciso A, es el considerando sexto de la sentencia. En relación con el inciso B, el precepto que se dejó de utilizar es el artículo 81 de la Ley de Competencia Económica, el cual menciona las directrices por las que la Comisión aceptará las condiciones propuestas por los agentes económicos. Ahora bien, el párrafo segundo de ese artículo prevé dos criterios aplicados a la propuesta de condiciones, de idoneidad y de proporcionalidad. Respecto al inciso C, se expone que las razones para desechar la propuesta de condiciones carecen de fundamentación y motivación. Lo anterior, debido a que la Comisión no enuncia el fundamento jurídico por el cual desecha la propuesta de las partes.
Por consecuencia, derivado de la relación lógica que guarda fundamentar y motivar una resolución, la segunda no se puede acreditar sin la existencia de la primera. Por otra parte, con relación al vicio de fondo, la Comisión omitió tomar en consideración que la propuesta de condiciones consistente en poner a disposición de los competidores una base de datos con información desagregada omitiendo únicamente el nombre del usuario cumple con ambos principios. Lo anterior, en razón que dar a conocer datos de forma desagregada incluye, entre otros, el sexo, la edad de educación, ingresos, situación económica, origen étnico, ubicación geográfica y discapacidades, entre otros. Con esos elementos, son suficientes para realizar un análisis de riesgos para determinar de mejor forma las primas de seguro. Con base en lo anterior, esta medida está enfocada a que los competidores puedan acceder a esta herramienta configurando el primer principio de idoneidad. En ese sentido, al momento que los competidores cuenten con esta base de datos, será suficiente para mitigar el riesgo de una ventaja exclusiva acreditando el segundo principio de proporcionalidad. Su señoría, una vez expuestos los conceptos de impugnación, es necesario aclarar las eficiencias derivadas de la concentración. Con la operación se resuelve el fallo de mercado de información asimétrica, donde la falta de información hace que el riesgo que asumen las aseguradoras es mayor. Ortec, al tener acceso a los datos de los usuarios de Dr. App, este riesgo disminuye y consecuentemente las primas también. De esta forma, se sostiene que la operación en cuestión únicamente responde a una lógica de innovación que, a través de la combinación de activos, pretende mejorar la calidad del servicio mediante la disminución de costos. Y es así que la operación genera eficiencias en el mercado de seguros. Se sostiene que la capacidad de utilizar datos para desarrollar servicios innovadores incentiva la competencia, y la Comisión, al negar la concentración, está impidiendo la innovación, la cual es un fuerte determinante para el incremento del bienestar social de los consumidores. Es hora de que la revolución de datos mejore la atención médica y el mundo de los seguros. La resolución emitida por la Comisión carece de argumentación y pruebas necesarias. Además, no se llevó conforme al procedimiento legal establecido para haber negado la operación. Se han presentado hechos que argumentan que la concentración pretendida por mis representados no significa riesgos para la competencia ni para la libre concurrencia. El fallo de mercado de asimetría de la información magnifica las ineficiencias de los mercados. De esta forma, su señoría, la transacción en cuestión genera eficiencias en el mercado de seguros y responde a una lógica de bienestar social. Es todo por nuestra parte. Muchas gracias, señoría. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra al equipo de la comisión. En cuanto deseen comenzar, por favor. Muchas gracias. Les pido un momento para proyectar nuestra presentación. Seguro. Muchas gracias. Entiendo que todavía no la pueden ver, ¿cierto? Todavía no. No. Pido un segundo. ¿Se ve ahí? No. Un segundo, la voy a proyectar yo, en ese caso. Un segundo. Disculpas por los inconvenientes. No hay problema, esperamos. En cuanto estén listos. Muchas gracias. De no poder compartirnos su presentación, igual pueden comenzar y... Sí, perfecto. Ningún problema. Mientras tanto, comenzaré mientras se proyecta la presentación. Seguro. Gracias. Perfecto. Honorable Tribunal, buenos días. Mi nombre es Nicolás Larraín y en conjunto a los abogados Ileana Menchaca y Joaquín Palma y la economista María Antonia Jung, comparecemos en representación de la Comisión Nacional de Competencia del Estado de Yajalón
en este juicio de nulidad, solicitando que se rechace la operación de concentración entre sitios y Health Center Pruners. Distinguido tribunal, además de los antecedentes señalados por la contraparte, se debe precisar que Doctorap no solamente realiza un servicio de intermediación de servicios como un motor de búsqueda genérico, sino que es una plataforma que permite la comparación de precios, revisar los comentarios sobre la atención médica y la utilización de un sistema de recetas médicas electrónicas. Además, Doctorap también satisface la necesidad de los usuarios médicos de contar con una solución integral a la administración y gestión clínica de sus pacientes, por medio de la administración de la agenda de consultas, mandando además un recordatorio automático a pacientes y a médicos. Por otro lado, señalar que respecto a los riesgos identificados por esta comisión, nuestra contraparte emitió con fecha 5 de abril una respuesta en la cual se limitó a indicar que estiman que la operación no generaría dichos riesgos, sin precisar los motivos de dicha apreciación. Esto sin perjuicio de ofrecer una base de datos agregada, es decir, anonimizada, similar a las ya utilizadas al interior de la industria, mientras que fruto de esta operación, Ortec tendría acceso a una base que permita asociar los riesgos a personas en concreto. Distinguidos jueces, para comenzar el análisis económico y jurídico de la presente operación, debemos comenzar calificándola como una operación de conglomerado, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Competencia del Estado de Bajalón. En este sentido, y conforme a lo señalado en la resolución dictada por el Pleno de esta Comisión, sostenemos que en la operación se pueden identificar claramente los mercados en que ésta podría producir efectos. Por un lado, el mercado creado mediante la innovación disruptiva ocasionado por la creación de Doctorap, consistente en la intermediación de servicios médicos y de farmacias. Y por el otro, dentro de la industria de los seguros, debemos analizar específicamente el mercado de microseguros por las consideraciones que procedo a explicar. En primer lugar, respecto a Ortec, se reconoce en su escrito de presentación que se basan en el ofrecimiento de un seguro de gastos médicos básico, de fácil cuantificación de riesgo y de bajo valor semestral. Además, en lo que respecta a la estructura de tarificación de los microseguros, en general, esta se caracteriza por la determinación de una prima comercial próxima a la que permite cubrir con las reservas técnicas legales. Esto, la diferencia de las primas de seguros tradicionales, permitiéndole una reducción en los costos de operación y adquisición, lo que se suma a otras políticas de bonificación. Su señoría, si bien es efectivo que los contratantes de seguros se encuentran habilitados para seleccionar entre diferentes opciones de contratación, en la práctica, estos no constituyen sustitutos para los consumidores de microseguros. En efecto, esta comisión ha identificado como elementos de inercia los bajos costos de operación y adquisición que redundan en una mayor cobertura de las primas de riesgo, ofreciendo mejores opciones a los consumidores, las opciones de bonificación para ser invertida en instrumentos financieros y la comercialización de programas de beneficios por fidelización. En este sentido, los antecedentes tenidos a la vista en el marco de la investigación permiten concluir que el riesgo de desvío por parte de los consumidores de microseguros hacia seguros tradicionales debido a un aumento de precios, producto de competencia monopolística, es de carácter despreciable. Sumado a esto, si analizamos el índice IHH obligatorio conforme al artículo 69 de la Ley de Competencia, observaremos que el total de primas de microseguros emitidas en el ramo de seguros de vida se observa un mercado moderadamente concentrado, con 1.757 puntos. Es más, tratándose de los microseguros de accidentes y enfermedades, su IHH asciende a 2.478 puntos, nivel al que puede ser considerado como altamente concentrado. Por su parte, en lo referente al mercado relevante número 2, esto es, aquel constituido por la intermediación de servicios de salud con soporte en plataformas digitales médicos, debemos señalar que Doctorap es la única oferente de dicho servicio. Sin perjuicio de esto, nuestra contraparte indica que los clientes no están sometidos a cláusulas de exclusividad y que otra empresa innovadora podría competir con ella. Sin embargo, Doctorap el año 2017 ya está operativa y cabe preguntarnos por qué no existe otra empresa que compita con ella. Para responder a esto, primero debemos analizar el servicio prestado a los usuarios médicos, quienes no solo ofrecen sus servicios, sino que gestionan sus consultas por medio de la plataforma. Servicios que no podrían diversificar en más de una plataforma, no solo por el aumento en el costo para el médico, sino porque generaría problemas en la gestión de su agenda. Frente a esto, el médico decide cuál será la única plataforma en la cual realizará esta labor, para lo cual se basará en la que tiene un mayor número de usuarios pacientes. Luego, esta lógica se extrapola a los clientes que preferirán utilizar la plataforma con el mayor número de médicos para comparar precios y servicios, y también preferirán aquella con el mayor número de clientes, puesto que significará mayores comentarios y evaluaciones respecto a los servicios, aumentando los beneficios para los usuarios de la plataforma. Así,
Los costos para otra empresa que desee competir con Doctor consisten en incurrir en los gastos suficientes para atraer un número importante de usuarios, de modo tal que los usuarios médicos tengan incentivos a cambiarse de plataforma. Y aún en este caso, no se podrá competir de forma eficiente, ya que los datos estarían en manos de una empresa que ofrece servicios de intermediación y no de seguros como Ortec. Asimismo, nuestra contraparte señala que se deben considerar dentro del mercado relevante a los médicos y pacientes en cuanto a oferentes directos. Sin embargo, esto no es correcto, puesto que se trata de un producto distinto, en que no se permite la comparación de precios, ni la evaluación general de los servicios, con la masividad y con la rapidez que se ofrecen en estas plataformas, siendo común en los mercados digitales la distinción entre la atención física y la realizada por medio de plataformas, es decir, tiendas brick and mortar y tiendas brick and click. Esto nos lleva a concluir que, al igual que en la industria médica en general, hay inelasticidad de la demanda de la industria, por lo que en el test de un monopolista hipotético, un aumento leve pero significativo en los precios de suscripción a las plataformas generaría un desvío poco considerable de usuarios a otros potenciales oferentes, atendidas las características que ya hemos mencionado en este mercado. Ahora bien, respecto a la jurisprudencia citada por nuestra contraparte, señalar que en dichos casos existía más de una plataforma que podía recopilar dicha información, lo que en este mercado no existe, y se potencia por los aspectos mencionados previamente. En los mismos se comparó los datos y se consideró que no eran más complejos que los de su competencia, opuesta a lo que ocurre en este mercado, que como sabemos es información de carácter desagregado, distinta a la utilizada por sus competidores. Además, se proponía como medida de mitigación el evitar la publicidad dirigida, lo cual en este caso no es posible, dado que justamente es el beneficio perseguido por la fusión. En cambio, debemos citar el criterio expuesto en el caso Microsoft versus LinkedIn del año 2016, en que la Comisión Europea sostuvo que la concentración de datos podría plantear problemas para la libre competencia en dos situaciones. En primer lugar, cuando el poder de mercado deriva de los datos, lo cual es más que evidente en el mercado de microseguros, o cuando la competencia para obtener los datos se afecta como consecuencia de la operación de concentración, lo cual ocurre en este caso, en cuanto por medio de la operación de concentración se busca cambiar los términos y condiciones de doctorado, permitiendo el uso de datos fuera de la plataforma. Misma situación que ocurría en el caso de Facebook 2019, previamente citado por nuestra contraparte. Por último, debemos reiterar que en los mercados afectados existen claras interdependencias derivadas de los efectos de red, que significan que los incentivos existentes en un mercado producirán efectos en los demás. En este sentido, la nueva estructura de mercado podría otorgarle una gran influencia a la plataforma, generar barreras de entrada y provocar la desaparición de potenciales competidores. Sí, para continuar con este análisis, cedo la palabra a mi compañera. Bueno, habiendo visto el mercado relevante, es importante revisar la posición de dominio que otorga esta operación. Por un lado, debemos tener en cuenta que el mercado de microseguros es un mercado medianamente concentrado, en el cual Ortec tiene una participación relevante y una tasa de crecimiento significativa. Y, si se ve desde un punto de vista dinámico, este mercado, gracias a la operación, tiene el potencial de ser un mercado altamente concentrado, con Ortec en una posición de dominio. Por otro lado, Doctor App es la única en su rubro, pudiéndose catalogar como una innovación disruptiva. Pero además de eso, es necesario observar que es una single homing, es decir, aquella en que los usuarios usan una única plataforma para comprar algún producto o servicio, lo cual hace difícil su sustitución, ya que si se usara más de una plataforma, se estaría dejando de tener los historiales médicos completos y la facilidad de ir a consultas, comprar medicamentos y pagar todo por el mismo medio. Y sobre todo, se producirían problemas de la gestión clínica de agendas médicas. Sumado a lo anterior, debemos considerar que con Trappings ya no solo se ofrece servicios de manera segmentada, por lo que la plataforma en general tiene una aptitud para obtener más poder de mercado, tanto atrayendo nuevos clientes como haciendo uso de insumos no disponibles en el resto del mercado, como sería la información. En cuanto a las barreras de entrada, se han podido identificar barreras importantes, tales como las economías de red que Doctor App puede aprovechar al momento de captar clientes, ya que al tener un número significativo de médicos, pacientes y farmacias asociadas a la plataforma, se genera un incentivo para nuevos clientes de unirse a esta plataforma por sobre otras. Además, existen los costos de cambio, en donde la pérdida de los beneficios obtenidos de los datos acumulados tienen como efecto que el cambio de plataforma sea improbable. Y bueno, estas barreras se hacen aún más significativas dada la característica de single homing, ya que no se hace posible la tenencia paralela de dos aplicaciones similares.
Por último, se puede identificar como barrera el acceso a los datos sensibles de los consumidores de seguros, ya que la única aseguradora que podría obtener esta información por su participación en la operación sería Ortec. Esto es de especial relevancia dada la importancia que tiene la información en el mercado de los seguros, la cual es necesaria para el ofrecimiento de primas personalizadas. También no podemos dejar de mencionar los fundamentos que esta comisión usó para rechazar la operación en la primera instancia. En cuanto al primer riesgo, esto es de que se pueda obtener una ventaja competitiva por el uso de información, teniendo el incentivo incluso de no compartirla con el resto de los competidores, hay que destacar que, como se ha señalado, la información efectivamente es un activo importante que puede ser utilizada para dar servicios personalizados, lo cual le da una ventaja que puede terminar incluso incrementando el costo de los competidores, al seleccionar solo los consumidores con menos riesgos, mediante un descrémento, tal como explicará mi compañera más adelante. En cuanto al segundo riesgo de que Ortec tendrá acceso a una base de datos de información de médicos, farmacias y pacientes, lo que le permitirá discriminar a clientes actuales y potenciales de seguros, es importante no olvidar que al tener la información sí se puede dar una discriminación, tanto de elegir a quién se presta el servicio como de elegir a qué precio se ofrece, eliminando además el beneficio del consumidor al realizar una discriminación de precios de primer grado, ofreciendo el servicio según la disposición de pagar del cliente. Por último, en cuanto al tercer riesgo, de que Doctorap podría aprovechar su posición de dominio en los servicios que provee a efecto de incumplir la normativa aplicable en cuanto a la protección de datos, al forzar a los usuarios a otorgar consentimiento para utilizar los datos personales para un uso distinto al cual fueron originalmente otorgados, esto no solo infringe la normativa de datos, sino que también puede tener efectos anticompetitivos, dándose, por ejemplo, la situación de que a los clientes se les esfuerce con beneficios de exclusiones para proporcionar datos personales, lo cual implicaría una nueva discriminación entre quienes estén dispuestos a otorgar el permiso y quienes no. Por último, antes de cederle la palabra a mi compañera, se debe señalar que la única medida propuesta por la contraparte, es decir, la venta de datos agregados, no es ni suficiente ni efectiva, ya que no elimina los riesgos, debido a que el valor de los datos está precisamente en poder identificar personalmente a los consumidores y sus riesgos. Y más aún, aunque se lograra compartir los datos desagregados, se podría generar una serie de riesgos, tanto coordinados, como por ejemplo una colusión o paralelismo consciente, como unilaterales, tal como podría ser un estrangulamiento de márgenes al vender la información a un alto precio, ya que Trappings estaría verticalmente integrado en el mercado de los datos. Ahora procederé a cederle la palabra a mi compañera Antonia, que pasará a explicar los efectos económicos más relevantes de la operación. Si bien el análisis económico en este caso es extenso, da referencia solo a los principales argumentos relativos a la eficiencia del mercado y bienestar de los consumidores del mercado relevante de Trappings. Posteriormente, expondré el potencial tamaño que podría adquirir Ortec a través de Doctorap. En primer lugar, es importante hacer la diferencia entre eficiencia y bienestar del consumidor, porque mayor eficiencia no se traduce necesariamente en mayor bienestar para los consumidores. Para esto, es indispensable entender el funcionamiento de los mercados de seguros. El principal problema al que se enfrentan las aseguradoras es la asimetría de información. Esto significa que no son capaces de ofrecer precios discriminatorios. Debido a esto, no es posible estimar un precio para cada uno de sus clientes, viéndose forzados a cobrar un precio mayor a su costo marginal, ¿cierto?, para incorporar el riesgo de la incapacidad de observar perfectamente las características de cada uno de ellos. Es decir, se cobra un precio ponderado por el riesgo, lo que se traduciría en un subsidio por individuos menos riesgosos a aquellos más riesgosos. El resultado de la incorporación de este riesgo en el precio a cobrar corresponde a una pérdida social por ineficiencia. Como resultado, un mercado de seguros con información asimétrica no es socialmente óptimo en el sentido de cálculo. Por otro lado, en un mercado de seguros donde se limita la simetría de información, como sería el caso de Trappings, es posible realizar discriminación de precios de primer grado. Esto significa que las aseguradoras serían capaces de extraer totalmente el excedente de los consumidores. ¿Cómo funciona esto? La prima a cobrar poseería dos partes, una fija y una variable. La parte fija del cobro realizado por la aseguradora corresponde a la diferencia entre la disposición a pagar de los individuos y el precio socialmente óptimo. Como consecuencia, desaparece la pérdida social producida por las asimetrías de información, volviéndose eficiente y socialmente óptimo en el sentido caldoriano, pero elimina el excedente del consumidor en su totalidad. Esto significa que el bienestar de los consumidores se minimiza en un mercado de estas características. Sumado a lo anterior, es importante tomar en consideración el riesgo dinámico producto de la operación. Este tiene relación con el descreme del mercado derivado de la interacción entre ambos tipos de aseguradoras. Como ya hemos visto, el acceso a información personal privilegiada facilita la discriminación de precios de primer grado.
cobrando una prima particular para cada uno de los clientes de Ortec. Esto se traduciría en una autoselección por parte de los individuos según su nivel de riesgo. Aquellos menos riesgosos, con hábitos saludables y mejores condiciones de salud, se volverían clientes de Ortec, y aquellos más riesgosos se establecerían en el mercado convencional de microseguros. Individuos cuya disposición a pagar por el seguro, la estabilidad con el nivel de riesgo individual, sea mayor a la prima ponderada del mercado convencional, se trasladarán a este tipo de aseguradoras para obtener un excedente positivo. Mientras que aquellos que posean una disposición a pagar menor a esta prima ponderada se mantendrán en Drapins. Este movimiento de individuos alterará el nivel de riesgo promedio en el mercado convencional, el cual se verá obligado a actualizar su estimación de riesgo. Sin embargo, en la práctica, este ajuste no es inmediato y forzará a algunas aseguradoras a salir del mercado por las pérdidas producidas por este mayor riesgo. Finalmente, se llega a un equilibrio en el cual Drapins servirá a aquellos individuos que, de otra forma, no participarían del mercado convencional, siendo potencialmente capaz de eliminar la pérdida social. Sin embargo, Ortec tendría la capacidad de no renovar contratos frente a cambios en el nivel de riesgo de los consumidores, cuando se diagnostica una enfermedad crónica. Esto podría ser considerado una señal para el resto de las compañías de seguro, lo que las llevaría a negar sus servicios a estos individuos, dejándolos fuera del mercado, lo que generaría nuevamente una pérdida social. Además, a pesar de la potencial eficiencia producida por la operación, disminuiría el bienestar de los consumidores, ya que esta prima ponderada en el mercado convencional será mayor a la original y se reducirá, por tanto, el excedente de los consumidores, mientras que los consumidores de Drapins carecen totalmente del excedente. Es importante notar que la reducción en el número de competidores y el consecuente aumento de la participación de mercado de Drapins se debe a una respuesta de los consumidores al cambio en la estructura del mercado que la operación conllevaría. Como conclusión, la operación sí aumenta la eficiencia en el mercado de microseguros, pero reduce la competencia y atenta contra el bienestar de los asegurados. Lo anterior invalida la defensa que tenía por la contraparte respecto al aumento de eficiencia del mercado. El artículo 64 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón establece claramente como condición a la excepción de ilicitud y sanción de prácticas restrictivas de la libre competencia la mejora del bienestar del consumidor. Como ya vimos, esto no se cumple con la entrada del mercado de microseguros. Con respecto a la cantidad actual de usuarios de Doctorap, es importante tener en consideración la proyección de crecimiento de estos, especialmente debido a la ausencia de aplicaciones sustitutas en la actualidad y a las potenciales barreras de entrada analizadas anteriormente, tales como efectos de red, single homing y costos de cambio. La evidencia empírica muestra que plataformas digitales en etapas tempranas de madurez tienden a presentar un crecimiento exponencial en la cantidad de usuarios activos. Por otro lado, en etapas posteriores de madurez, la tendencia de crecimiento de usuarios activos pierde velocidad, pero se mantiene positiva, es decir, mantiene su carácter creciente. Bajo la evidencia anterior, se puede estimar una curva con forma S para el crecimiento de los usuarios de Doctorap. Actualmente, es decir, a 5 años de su lanzamiento, cuenta con 4,3 millones de usuarios. Esto lo ubica en su etapa inicial de madurez, por lo tanto, es esperable una aceleración de su crecimiento en los próximos años. Es así como en solo 2 años más podría quintuplicar su base de usuarios, alcanzando un aproximado de 20,15 millones de personas. Y en 3 años más podría alcanzar a cubrir la mitad de la población actual de Yajalón. Como consecuencia de la operación, Ortec en pocos años tendría acceso directo a datos para una gran proporción, no solo de su mercado, sino de la totalidad de Yajalón. Esto se vería potenciado por los efectos que presenten este tipo de aplicaciones, aumentando los costos de entrada, tanto monetarios como no monetarios, para eventuales competidores de la aplicación. Desestimar los riesgos de la competencia, dado el pequeño tamaño actual de la aplicación, es irresponsable. Es deber de esta comisión tomar en consideración los riesgos de mediano y largo plazo que conlleva una operación de estas características. A continuación, mi compañero Joaquín Palma responderá a los argumentos esgrimidos por la contraparte con respecto a las competencias de esta comisión. Muchas gracias, su honorable señoría. Por último, en esta primera intervención nos gustaría señalar que en relación con el aludido argumento respecto a nuestra competencia para analizar bases de datos, efectivamente es correcto. Nosotros no tenemos competencia para analizar el fondo y ni la legalidad del uso respecto a bases de datos. Pero sí podemos entrar a analizar estos temas o estos asuntos cuando efectivamente estos afectan el mercado. En este sentido, ya lo hemos mencionado, la Constitución Política de la República, en su artículo 35, así como el artículo 15 de la Ley de Competencia Económica, señala que nuestra comisión tiene como por objeto garantizar la libre competencia y su concurrencia. En este sentido, al recorrer las características principales que tienen los regímenes de protección de competencia y de protección de datos, así como la forma en que cada uno ha abordado el fenómeno de la reutilización masiva de datos, como es el Big Data, es casi obvio que uno podría preguntarse sobre una aplicación simultánea de los mismos. Pero a pesar de esto, es claro que el fin último de ambos regímenes es la protección de los consumidores. Y en este sentido, como podríamos señalar desde nuestra investigación,
si es que las empresas analizadas, en este caso, Dr. App, es una empresa dominante, porque así lo hemos visto y se ha señalado en este análisis, en la utilización de datos, en el mercado de microseguros, por ejemplo, y utiliza términos de servicios ilegales en el uso de los datos de sus usuarios, entonces esto probablemente no es para funcionar en protección de datos. Ahí hay una conexión con la competencia, demostrando la responsabilidad que tienen las empresas para efectos de dar un servicio adecuado del uso de datos. Por estas razones, su señoría, estimamos que la demanda debe ser desestimada y, por tanto, declarada como ilegal la operación. Muchas gracias. Muchas gracias. Procederemos a la siguiente etapa en el mismo orden que la vez pasada. Entonces, por favor, el agente económico tiene 5 minutos para su derecho de réplica. Honorable tribunal, la negativa de trato desplaza únicamente cuando el insumo es esencial. De acuerdo con la doctrina europea, se deben contestar las siguientes preguntas para determinar la existencia de un insumo esencial. Dr. App tiene una posición de dominio en el mercado relevante previamente definido. La base de datos de Dr. App es indispensable para alguien que busca competir en el mercado de seguros. No tener acceso a la base de datos dañaría la libre competencia en el mercado de seguros. Para contestar la primera pregunta, su señoría, permítame comentar que posicionarse primero en un mercado no significa que tendrás una participación de mercado duradera. En el mercado de aplicaciones existe un gran espacio de crecimiento. Se estima que en los próximos años crecerá en un 380%. Y si el negocio es rentable, por supuesto que más plataformas innovarán para entrar al mercado en el que opera Dr. App. Y por supuesto, tal y como menciona la comisión, la pandemia por COVID-19 ha acelerado aún más este proceso de transición hacia plataformas digitales. En el análisis realizado por la comisión, se ignora la competencia potencial. Su señoría, si me permite compartir una diapositiva más, se observa cómo el motor de búsqueda Google constituye un sustituto imperfecto, puesto que con un solo clic es posible acceder a la información que se encuentra en Dr. App. Y Doctoralia, con un poco de inversión, se convertirá en un competidor de Dr. App. Para reforzar el argumento anterior, es de gran utilidad retomar el caso del unicornio tecnológico Uber, el cual, si bien comenzó siendo el único en el mercado, en alrededor de 5 años ya tenía competidores como Cabify, Easy Taxi, Bit y el más importante, Didi. Este último recibió $4,000 millones de fondos de inversión para expandir internacionalmente la aplicación. Tal y como demuestran experiencias internacionales, el financiamiento no constituye una barrera de entrada. Para responder a la segunda pregunta, es preciso destacar que para diferenciar el Big Data de las bases de datos, se debe contar con volumen, veracidad, velocidad y variedad. Sin embargo, su señoría, ¿qué nos asegura la rapidez con la que se actualizará la información dentro de Dr. App? No será posible que las bases de datos de aseguradoras tradicionales se actualicen de forma más rápida, dado que se ajustan ante la siniestralidad. ¿No será que esto las vuelve más veraces y oportunas que la base de datos de Dr. App? La información relevante y actualizada en tiempo real solo la tienen las aseguradoras tradicionales. Además, si la base de datos de Dr. App fuera indispensable para la industria, ¿por qué ningún tercero ha mostrado interés en ella? Una vez mostrado que la base de datos de Dr. App no constituye un insumo esencial, es imposible actualizar la teoría del daño de ventaja exclusiva señalada por la comisión. Su señoría, en efecto, Ortec trata de formas distintas a personas distintas. No se está discriminando a los clientes para cobrarles el máximo posible que puedan pagar. Se están segmentando, dada la diferencia de escenarios en que se encuentra cada uno, para así ofrecerles un servicio justo que vaya de acuerdo con sus necesidades, de manera que se reduzcan riesgos y costos. Es necesario aclarar que Ortec no tiene poder sustancial de mercado y su presencia en el mercado de seguros tradicionales es mínima. Y al ser los servicios de seguros bienes inelásticos, a pesar de toda la innovación y mejoras que Ortec realice, el número de clientes que atraiga de otras aseguradoras no será significativo. Además, el objetivo de Ortec es conquistar al mercado desatendido. Por otro lado, Ortec no está vendiendo por debajo del costo marginal. Se está vendiendo un servicio especializado a un costo más accesible para los consumidores. Su señoría, mis representados ofrecerían un precio que cualquier empresa igualmente eficiente pudiera igualar. Ortec no es una empresa con poder de mercado que pueda asumir pérdidas para después obtener ganancias. Este no es el objetivo de Ortec y no se han dado indicios o pruebas que acrediten esta práctica. Por último, hay que recalcar que con la plataforma de Dr. App no se obliga a nadie a contratar el servicio de Ortec. Su contratación depende únicamente del usuario, y el hecho de que estos se ofrezcan simultáneamente no significa que se obligue por medio de cláusulas o exclusividades a que los consumidores contraten por igual. Ahora bien, es preciso evidenciar la contradicción que la comisión aduce.
En su escrito de oposiciones en el párrafo 77 mencionan que transferir una base de datos resulta contrario a la Ley de Protección de Datos Personales y por consecuencia no podría ser transferida a terceros competidores. Por otra parte, en la resolución que niega la concentración de mis representados, misma que obra en el expediente, la comisión aduce que derivado de la presunta ventaja exclusiva, existe el incentivo de que Dr. App no ponga a disposición de terceros competidores la base de datos de esta empresa. En consecuencia, el comportamiento contradictorio se materializa en que, por una parte, la comisión nos induce a ofrecer nuestra base de datos y, por otra parte, nos dice que ofrecerla es ilegal. Por último, la comisión menciona que la operación abusará de ser propietaria de la base de datos, dando fácil acceso a Ortec, señalando puntos de acuerdo de exclusividad. En ese sentido, lo anterior es totalmente erróneo, puesto que los usuarios de las partes no firman ni firmarán en ningún momento algún acuerdo de exclusividad con las empresas. Esto por nuestra parte, señoría. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra a la autoridad. Muchas gracias, su honorable señoría. Me gustaría recalcar que, de acuerdo a la competencia que otorga la Constitución Política de la República y las leyes respectivas de la República de Yajalón, podemos señalar que la defensa de la competencia, en cuanto a su contenido, viene a ser el accionar para poder velar por mantener el equilibrio en el funcionamiento de los mismos mercados, para así generar una competencia efectiva en igualdad de condiciones, procurando que los beneficios que esta competencia otorgue alcance a los diferentes sectores de la sociedad. Los mercados actuales vemos que no son solo físicos, sino que también, hemos visto en los últimos años cómo aumenta el crecimiento de los mercados virtuales, siendo en este campo la información tan vital como se ha señalado hoy día, que es el verdadero petróleo del siglo XXI. Es gracias a esta información que cada día es recopilada por la empresa que éstas están en una capacidad de poder descifrar los diferentes patrones de consumo en el comportamiento de los consumidores, lo que le permite de una forma segura y casi inequívoca diseñar y poner en marcha los planes de mercado idóneos para ofrecer los productos a sus competidores. De acuerdo con la guía de la Comisión Europea del año 2002, vemos que una facilidad esencial, en este caso como es la información, y como así lo ha aducido muchas veces el agente económico, es que no tiene por qué ser considerado como esencial o indispensable para poder otorgar poder de mercado. Si ésta le permite en este caso al operador comportarse de forma independiente, el resto de los operadores, ahí sí efectivamente se podría efectivamente afectar la libre competencia, ya sea por la presencia, por ejemplo, de economías de red o por la existencia de costos de cambio a sus clientes. Asimismo, como hemos indicado, el beneficio logrado por la recolección de esta información es una ventaja competitiva, así que consideramos que una compañía puede recolectar los datos personales desde una primera fuente, esto es directamente desde el titular, ya sea en un volumen considerable para luego tratarlo y analizarlo. Esa es la ventaja competitiva, porque la empresa en este sentido tiene la posibilidad de combinar esta información y lograr mayores conexiones y correlaciones para crear perfiles de consumidores mucho más sofisticados. Si es que esta ventaja vemos que ha sido alcanzada de manera legítima y permite efectivamente hacer los mercados más eficientes, no va a presentar ningún problema desde el punto de vista de la competencia. Pero es probable que las compañías que logren esa ventaja no tengan una intención alguna de poner a disposición del mercado esta información, menos de compartir sus conocimientos con los competidores, salvo que reciban un precio realmente alto a cambio. En las medidas otorgadas o propuestas por el agente económico, proponen que ese precio de mercado sea estimado efectivamente por un tercero independiente. Pero ese precio de mercado, al ser de mercado, igualmente sería muy alto. Otro aspecto que cabe tener presente respecto al uso del Big Data como una barrera de entrada es el costo de instalación de una plataforma que permite recolectar datos. Según la doctrina europea en este aspecto, hay que entender por diseño los costos de inicio para operar una plataforma digital, vemos que son bajos, y en ese sentido una aplicación misma, como en este caso Dr. App, sirve de mercado. Pero en consecuencia, vemos que acceder al mundo del Big Data no es difícil, y en ese sentido estamos todos de acuerdo, de que no se requiere un gran capital, lo que significa en términos generales que podemos decir que el Big Data no es una barrera para entrar a un mercado. No obstante, es importante señalar que ello no impide que pueda convertirse en una barrera de entrada en virtud de los volúmenes o escalas necesarios para recolectar. Así entonces, podemos presumir que si es que una compañía que posee la capacidad de generar Big Data, también tiene la habilidad para invertir en algoritmos necesarios y en nuevas tecnologías que le permitan efectivamente dar valor a esos datos. Y eso es lo que le otorga una ventaja competitiva, en este caso a Trappings, por tener efectivamente la información detallada de los datos personales sensibles de los consumidores.
Pero ahora bien, si cambiamos incluso el foco del análisis y miramos el Big Data como un insumo necesario para competir, no esencial, o para producir ciertos bienes o servicios, veremos que como activo puede constituir efectivamente una barrera de entrada en algunos mercados. Incluso vemos que acceder a los mercados digitales referidos, el acceso a la información es importante para competir. Así vemos que la posesión o acceso al Big Data puede constituirse como una barrera de entrada, lo que afecta a algunos mercados más que a otros. Y en este sentido, efectivamente vemos que las eficiencias y sinergias planteadas por los demandantes no son suficientemente acreditadas. Y lo mismo, vemos que las medidas de mitigación solicitadas no son suficientemente fuertes para poder mitigar a su vez los riesgos de la operación. Dado que el solo entregar la información agregada, es decir, con datos generales de la persona, datos de contacto, género, nombre, etc., Drapins en ese sentido sigue contando con un insumo esencial que no tendrán los competidores, que es los datos sensibles de la persona, lo que eso sí que es necesario para efectos de determinar las primas. Entonces la medida, más que ser efectiva, es cosmética y meramente administrativa en ese aspecto. Por tanto, por mérito de lo expuesto, solicitamos a esta autoridad nuevamente desestimar la demanda y en definitiva declarar como ilegal la presente operación de concentración. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahora, para finalizar, pasaremos a la etapa de conclusiones, por lo que les doy la palabra al agente económico. Su señoría, para comprobar la teoría del daño de efectos conglomerados, se necesita que una serie de pasos se actualicen, que existen indicios que realmente lleguen a concluir que la teoría del daño es plausible y que existe evidencia de que estos pasos se realizarán por parte de la concentración. En el presente caso no hay hechos que soporten las teorías mencionadas por la comisión, por lo que la concentración no debió ser negada. Si bien los análisis de concentraciones se refieren a regulación prospectiva, se debe hacer un análisis con indicios y no solo con hipótesis. Honorable Tribunal, al prohibir la concentración se desalienta la innovación tecnológica, se restringe la competencia y la libre concurrencia. Además, se manda una señal al mercado para que deje de invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías en pro del bienestar social. La visión estática de la Comisión atenta contra la inversión y la innovación, los cuales son fuertes determinantes del bienestar social en el largo plazo. El contexto actual requiere de un análisis dinámico y no solo estático de la Comisión. Respecto a lo mencionado por la contraparte en materia de datos personales, se expone lo siguiente. Independientemente de su falta de competencia expresa, es preciso señalar que la Ley de Protección de Datos Personales, en la fracción tercera del artículo 8, permite tratar con datos sensibles cuando se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del titular. Sirve de apoyo el caso Google versus Fitbit, en el cual la Comisión Europea permitió que Google vendiera licencias de la interfaz de datos de Fitbit. En ese sentido, se cumple con todos los principios en materia de protección de datos personales. Su señoría, dentro del aviso de privacidad que consta en el documento de preguntas aclaratorias y que se muestra en pantalla, se desprende que es evidente que el aviso de privacidad está escrito con términos claros, precisos y concisos. Esto es con el objetivo de que los usuarios tengan información de forma asequible. En apoyo a esto, sirve que ninguna de las partes ha recibido alguna notificación de violaciones respecto a datos personales, desde su constitución hasta la fecha. Ahora bien, la base de datos con información que no permite identificar al usuario satisfacerá la idoneidad y la proporcionalidad. Esto, derivado de que la información dada permitirá generar perfiles de comportamiento que deriven de un riesgo mayor o menor, lo cual se materializará con primas más bajas o más altas de acuerdo al perfil del usuario. Por otra parte, es evidente que el grado de interés respecto a la privacidad dependerá primordialmente del usuario, por lo que respecto a nuestro actuar, al actuar de las partes, la obligación que tenemos es ponerlos a disposición del usuario, bajo los principios de legitimación, licitud, lealtad, transparencia y finalidad, principios que cumplimos en su totalidad. Cualquier supuesta disminución en los parámetros de privacidad, lo cual es incorrecto, podría ser contestable con cualquier plataforma que utilice la privacidad como elemento diferenciador. Asimismo, resulta contradictorio que por un lado quieran que se comparta la información individualizada a terceros y que por otra parte se eleven los estándares de privacidad. A lo largo del presente juicio de nulidad, se ha demostrado que las barreras a la entrada del mercado de aplicaciones digitales señaladas por la Comisión no se actualizan. Sin embargo, el acceso a la información sí es una barrera de entrada que enfrenta a Ortec para competir efectivamente en el mercado de seguros tradicionales. Su señoría, para concluir, es necesario decir que la operación en cuestión únicamente responde a una lógica de innovación que, a través de la combinación de activos, pretende mejorar la calidad del servicio mediante la disminución de costos y así generar eficiencias en el mercado de seguros. Es cierto que Ortec ha ganado popularidad en el mercado de microseguros, los cuales se posicionan como un mecanismo que busca ofrecer redes de seguridad a personas de deciles socioeconómicos más bajos y que comúnmente no son derechohabientes.
Por esto, es incoherente que la Comisión quiera negar la concentración, pues al ofrecer seguros especializados, no solo se resuelve el fallo de mercado de información asimétrica, también se fomenta la inclusión financiera al darle acceso a todo el sector poblacional que se encuentra en estos deciles y que no ha sido atendido por las aseguradoras actuales. Y con esto se combate la pobreza en la República Yajalón. Nuestras vidas han mejorado gracias a este tipo de iniciativas. Ya es hora de que la revolución de datos mejore la atención médica y el mundo de los seguros. Honorable Tribunal, para concluir es fundamental recordar que la transacción en cuestión debe ser analizada por una parte en el mercado de seguros tradicionales y por otro lado en el mercado de microseguros. La concentración en realidad no va a modificar en gran medida la participación de Ortec en el mercado de microseguros. En este mercado se atiende a población que ha quedado rezagada, que no ha sido abarcada por ningún competidor y se bancariza. Por el contrario, la concentración es relevante para el mercado de seguros tradicionales, donde Ortec no ha logrado aumentar sus participaciones de mercado, dado que no cuenta con la información necesaria ni los canales de distribución para posicionarse en un mercado que se encuentra dominado por grandes instituciones financieras. No olvidemos que esta concentración en realidad ayuda a Ortec a sortear una gran barrera de entrada que es propia del mercado de seguros tradicionales y que ha impedido el crecimiento de Ortec en los últimos años. Es todo por nuestra parte, su señoría. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Igual nuevamente se da la palabra a la autoridad. Muchas gracias, honorable tribunal. Durante esta audiencia hemos visto distintas posturas, sobre todo respecto a la influencia que puede tener la incipiente operación de concentración en los diferentes mercados analizados como relevantes. En este sentido, vemos que efectivamente se utilizan percepciones quizá erradas respecto al mercado que existe hoy día en Yajalón. En primer lugar, utilizar el concepto, por ejemplo, de Doctoralia como un ejemplo de innovación disruptiva en este mercado, en particular que es un mercado donde no hay claridad respecto a que Doctoralia, cuál es el factor que él tiene, siendo que efectivamente en relación con Doctor App es mucho más pequeña, sobre todo en el mercado de Yajalón. Puede que exista en otros países, pero hoy día nuestro mercado relevante, como así visto tanto por esta comisión como por el agente económico, es Yajalón. Y en ese sentido, incluso, esta entraría en el mercado cuando ya Doctor App entró, cuando el crecimiento de Doctor App era incipiente, y como se ve por la curva S, está en una etapa previa a la maduración. Y en ese sentido, mientras más tarden en entrar aplicaciones, mayor es el efecto de red como entrada. Por ese sentido, señalamos que también tienen eficiencia esta operación. Efectivamente, lo hemos dicho, no tenemos problema en decir que hay eficiencias, pero estas efectivamente afectan a los consumidores atendido a que los consumidores más riesgosos se van a quedar solamente en el mercado de seguros tradicional y no en el mercado de microseguros donde se pueden darse mejores precios de primas para los consumidores. Señoría, a lo largo del presente juicio ha sido evidente que los riesgos que emanan de la operación de concentración pueden ser gravemente lesivos a la competencia de los mercados involucrados. Esto se evidencia la existencia de bases de datos que difícilmente pueden ser replicables por otros agentes económicos, pero la información se encuentra resguardada de manera expresa por la Ley de Protección de Datos del Estado de Yajalón. Asimismo, considerando los efectos de red y los servicios ofrecidos, vemos un riesgo claro de que los usuarios sean cautivos de la plataforma, considerando especialmente el incentivo de los usuarios médicos a solo utilizar una plataforma para la gestión de su agenda. Debido a esto, los incentivos para el agente económico son a monopolizar esta base de datos, con el fin de poder explotar a cada uno de sus clientes según sus características propias y su disposición a pagar. Asimismo, se ha hecho claro que la sola entrega de una base de datos agregada no es suficiente para que los demás agentes económicos compitan de forma efectiva en el mercado de seguros, puesto que dicha información no permite conocer en concreto los riesgos asociados a cada uno de los potenciales clientes. Su señoría, el fin de esta comisión al rechazar la presente operación no es negar los beneficios económicos que ha producido la innovación disruptiva generada por Doctor App, la que ha inyectado transparencia y competitividad al interior del mercado, pero dichos beneficios ya han sido percibidos y se han concretizado en la posición que en un corto plazo ha alcanzado al interior del mercado, transformándose en la única plataforma digital que intermedia tales servicios y habiendo suscrito acuerdos con las más importantes cadenas de farmacias y un gran y creciente número de médicos. Sin embargo, las eficiencias alegadas en la presente operación de concentración difícilmente se transformarán en un beneficio para las personas. En cambio, se evidencia un claro riesgo de que se abuse de la posición alcanzada a través de las condiciones de ingreso a la plataforma. Señoría, las razones previamente expuestas son más que suficientes para llevarnos a la inexorable conclusión de que esta operación debe ser rechazada. Sin embargo, a estas debemos añadir otros riesgos de carácter anticompetitivo que se producen, como la posibilidad de discriminar precios basándose
en la conducta de los pacientes. Esto ya que la limitación de acceso a dichos datos puede llevar a un descreme en el mercado de seguros, lo cual generaría además una variación en el riesgo esperado por los pacientes, el cual, al no poder ser incorporado inmediatamente por las demás aseguradoras, podría provocar la salida de estas, producto de una subestimación en el riesgo agregado de sus clientes. Del mismo modo, se han identificado riesgos asociados a operaciones de concentración que involucran la incorporación de Big Data en otros mercados, riesgos derivados de efectos de red y costos de transferencia. En este sentido, los riesgos inducidos por la existencia de costos de transferencia, como la pérdida de beneficios o información o el costo de cambiar de plataforma, contribuyen al homing de los usuarios. Así, esta combinación de riesgos aumenta considerablemente la probabilidad de altos niveles de concentración en el mercado. Sí, a pesar de que se reconoce la eficiencia generada por la reducción en las asimetrías de información para la estimación de riesgos en el mercado de seguros, los incentivos son a que los beneficios de esta no se transformen en un mayor bienestar para los consumidores. Además, estos no son suficientes para contrarrestar los riesgos observados como consecuencia de esta operación. Por último, tal como se ha argumentado reiteradamente por esta comisión, no se busca prohibir la presente operación por infracción a la normativa de protección de datos, sino por los riesgos de carácter anticompetitivo que emanan de la operación en estudio. Debido a lo señalado, su señoría, solicitamos que se rechace la operación de concentración. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Si gusta ahora el jurado realizar preguntas, tiene 7 minutos para tales efectos. Una aclaración para el jurado. Ahorita, viendo que vamos bien en tiempo, se pueden extender un poquito más. Normalmente les damos 7 minutos y así, porque tenemos otra audiencia a las 9:30, pero visto que esta empezó súper puntual, creo que se pueden extender un poquito más. Pero bueno, ahí se los dejo al prudente arbitrio de Rodrigo. Perfecto, sí. Muchísimas gracias, Patricio. Pues sí, si gustan hacer preguntas, pueden comenzar. Sí, quisiera hacerle una pregunta a los representantes de la autoridad. Me gustaría que profundizaran un poco más en las razones por las cuales consideran que esta operación de concentración podría afectar sustancialmente la competencia debido a la falta de competencia potencial. ¿Cuáles son las razones por las que en este mercado o en estos mercados en particular no podría ser viable la rápida entrada de un competidor de similares características a la empresa integrada? ¿Y por qué no funcionaría como funciona en otros mercados de plataformas el multi-homing en este mercado? Específicamente en lo que dice relación con los médicos, que algo se dijo, y con los usuarios finales, los pacientes o posibles asegurados. Sí, a mí me gustaría añadir, si me lo permiten, por favor, a esta pregunta que ha hecho Javier. Es que no veo muy bien tu nombre ahí en la pantalla. Me gustaría añadir en el tema de multi-homing y single homing, si han tenido en cuenta, porque creo que no han oído el argumento del programa de fidelidad que existe en Doctor App. Es verdad, no es una exclusividad, pero existe un programa de fidelidad. Y luego también en el tema de la competencia, o sea, cómo la competencia podría generar una presión en Ortec a la hora de fijar los precios, en el sentido de que Ortec no podría llevar a cabo una práctica de precios explotativos o exclusionarios, porque quizá la competencia podría contrarrestar, ¿no?, este tipo de práctica. Me gustaría saber no solamente saber cuáles serían las posibilidades de que un nuevo entrante podría generar este tipo de competencia Ortec, sino también los agentes tradicionales, cómo es la dinámica, ¿no?, entre lo que es los Insurtech y las compañías de seguros más tradicionales, cómo las compañías de seguros más tradicionales podrían generar esa presión competitiva de tal manera de que Ortec no podría utilizar
los datos, ¿no?, para discriminar en precios y que esa discriminación resultase en una práctica abusiva. Gracias. No sé si se queda Gracias claro, por la largo, pero si tienen dudas, sí. y felicidades Bueno, a los grupos. respecto a la primera pregunta, consideramos que se produce esta especie de homing dentro de la plataforma, en concreto por el servicio prestado a los usuarios médicos, quienes no solamente ofrecen sus productos al interior de la plataforma, sino que reciben la administración de su agenda. ¿Qué significa esto? Que las citas se pueden reservar directamente al interior de la plataforma. Y esto en principio puede ser realizado en conjunto con la atención de manera presencial de los mismos doctores y sus secretarios o personas encargadas de la administración. Por ejemplo, si una persona viene a las 3 de la tarde y pretende agendar una hora, eso posteriormente se podría ingresar a la plataforma de manera que no se produzcan dos pacientes, la situación en que hayan dos pacientes a la misma hora. Pero esto no se podría presentar con dos plataformas que funcionan en simultáneo. Puesto que imaginemos que dos personas en la madrugada desean reservar horas para la atención médica. En estas circunstancias, si es que se tuviesen dos plataformas del tipo de doctorado, se podrían producir situaciones en las que dos personas tengan la misma hora agendada con un médico. Y para solucionar este problema se necesitaría o una persona que realice el servicio, que coordine las horas médicas, las 24 horas, o que se agregue un servicio adicional, el cual permita sincronizar el agendamiento de horas. Ambas situaciones, las cuales significarían un mayor costo para los usuarios médicos, lo cual significa que en la práctica los usuarios médicos van a preferir la utilización de una sola plataforma. ¿Cuál plataforma van a elegir? Aquella en la cual hay una mayor cantidad de potenciales usuarios. ¿Para qué? Para poder captar la mayor cantidad de demanda y ofrecer su servicio a una mayor cantidad de gente. Ahora bien, incluso si es que existiese una plataforma de similares características de doctorado, esta no sería suficiente para competir en el mercado de seguros. ¿Por qué? Porque esta no se desenvolvería en dicho mercado. Haría falta también una operación de este mismo tipo, que como sabemos requiere tiempo y un proceso de negociaciones, para que exista otra aseguradora que tenga acceso a una base de datos de similares características, de forma tal que pueda competir con doctorado. Y antes de ceder la palabra a mis compañeros, respondiendo a la pregunta de la industria de seguros tradicional respecto de microseguros, hay diferencias no solamente, como dijimos previamente, en los costos de operación y adquisición, y también, como se ha reconocido en diversos estudios, los microseguros apuntan a una población en concreto, la cual busca asegurar riesgos de carácter más bajo, sin la revisión exhaustiva de sus antecedentes como sí se solicita en la banca tradicional, caracterizada entonces por la aseguración de riesgos básicos de fácil cuantificación del riesgo. Para continuar con la pregunta, le cedo la palabra a mis compañeros. Sí, solo para complementar lo que ya se ha señalado previamente por Nicolás, en respecto a la fidelización, que es un aspecto que efectivamente también genera una distorsión en la competencia, dada la posición que estaría teniendo la fusión. Porque en el fondo, como lo señalamos en su momento, a propósito de la insuficiencia en la proposición de medidas para efecto de compartir con la competencia la base agregada, y no así la base desagregada, que es bastante más valiosa en términos de información, porque se tienen los datos necesarios para efectos de calcular mucho mejor las primas. Si es que a eso le sumamos además un programa de fidelización y no de exclusividad, como se suele señalar acá, porque fidelización en ningún momento se puede entender como exclusividad, pero sí como un gran incentivo a los consumidores al mantenerse en esa aplicación, de modo que por mucho que una aplicación sea de fácil acceso, yo puedo tener muchas aplicaciones en mi teléfono, pero de ahí a que use una efectivamente y las otras estén como un basurero digital solamente, eso lo que marca la diferencia son los programas de fidelización, y eso se puede aplicar a muchos mercados. Entonces, todos estos factores sumados, la tenencia de una información tratada, recolectada, analizada, que permite tener patrones de datos y que esa no se comparte con el resto del mercado, sumado a un programa de fidelización, permite tener una cautividad de mercado que en los segmentos del mercado, incluso donde Ortec, por ejemplo, es mucho más, tiene una presencia mucho mayor, siendo además más concentrado en el mercado, eso generaría un fuerte impacto en el mercado.
Muchas gracias. No sé si el jurado tiene alguna otra pregunta para el agente económico o para la autoridad. Sí, al agente económico una pregunta más relacionada con su pretensión de nulidad. Que por favor precise de mejor manera cuál es el agravio que se le produjo con la falta de fundamentación de la resolución en relación con el test sustantivo que hizo la Comisión de Competencia. Sí, su señoría, gracias por su pregunta. En ese sentido, es preciso traer a colación el principio de legalidad, al cual están sujetos todos los actos de autoridad. En ese sentido, es importante que todas las autoridades, cuando emitan alguna resolución que afecte la esfera de derechos de los gobernados, en ese sentido, el artículo 8º de la Constitución, que es la libre industria, es necesario que las autoridades establezcan cuáles son las razones y el fundamento jurídico por el cual están haciendo esa restricción a ese derecho humano para evitar arbitrariedades por parte del Estado. Es en ese sentido por el cual se genera este vicio de fondo por no haber fundamentado ni motivado esta resolución, dando las razones por las cuales ellos consideraban que la concentración afectaba el libre mercado y la libre concurrencia. Muchas gracias. ¿Puedo agregar una pregunta a eso o una respuesta a ese tema? ¿O solo si se me permite, como comisión? Rodrigo. Pues se pueden hacer únicamente preguntas. No podrías tú dar una respuesta. Si quieres realizar otra pregunta, estás en tu libertad de hacerlo. No, sí, es dar una respuesta, perdón. O sea, dar una respuesta respecto a este punto. No, ya no se permiten hacer derecho de réplica entre ustedes. Perfecto, muchas gracias. Carlos Javier. Hola, buenos días a todos. Felicidades a ambos equipos por la exposición. Me parece que fue bastante interesante la manera en que han manipulado sus argumentos. Yo tenía una pregunta y esta pregunta va para ambos, tanto al agente económico como a la autoridad. En esta sesión veo que la autoridad hizo un señalamiento respecto a la no exhaustividad de las medidas de mitigación. Y me gustaría entender entonces la posición de la autoridad respecto a cuáles serían entonces las medidas de mitigación más efectivas, considerando el caso. Y lo mismo haría la pregunta, me gustaría escucharla para el agente económico, considerando entonces también si ustedes identifican que podría haber una medida mucho más amplia, o si están de acuerdo respecto a que efectivamente el único insumo esencial serían los datos personales, ¿no? Porque estamos ante una aplicación que por su especificidad y por lo raro y el algoritmo que tiene, pues también no sé si eso pone en debate respecto a que debiera también ser parte de un insumo esencial la propia aplicación y cuál sería una medida para ser más eficiente que no haya una barrera, ¿no? Perfecto. Bueno, si gustan, para comenzar a responder la pregunta en el mismo orden que la realizó Carlos, por favor, primero la autoridad tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Esta respuesta me gustaría darla en dos niveles, en primer lugar. Porque en el fondo uno podría señalar que, dadas las características que tiene esta operación, no existirían medidas en general que permitan de alguna manera mitigar los riesgos que hemos identificado como autoridad. Por cuanto que, dadas las características de un mercado digital, que en este caso, siendo una innovación disruptiva que tiene una potencialidad de crecimiento, conforme a los análisis hechos por nuestro comisionado, en el fondo, que no hay un riesgo posible de que pueda mitigar los riesgos que la misma operación, con las características que ésta tiene hoy día y como fueron presentadas a la comisión, puedan ser mitigados. Posibles medidas de mitigación un poco más exhaustivas que hubiesen podido generar algún gesto o algún análisis un poco más posible de mitigar es que hubiese sido, uno, hacer un ofrecimiento a la autoridad de compartir esta base de datos de manera desagregada, obviamente
con el respeto que establecen las mismas normas de protección de datos personales, que en la medida en que solo se compartan con el consentimiento del titular de ese derecho, y mitigarlo sobre todo en el mercado de microseguros, donde hay una posición mucho más dominante en el mercado. Eso hubiera sido una medida un poco, que mitigue un poco mejor los riesgos que esta tiene, porque permite de alguna manera generar una competitividad mayor en un mercado, en un segmento del mercado que se ha identificado como más concentrado y donde se tiene una posición de dominio mayor. Pero así todo, insisto, y vuelvo a insistir en el punto que como está planteada hoy día la operación, no es posible señalar una medida de mitigación que logre solventar 100% todos los riesgos, de modo que esta operación pueda ser aprobada, ya sea pura y simplemente o incluso con condiciones. Yo quisiera hacer una pequeña anotación al respecto. Aún si es que se propusiera que la base de datos de DoctorApp se compartiera de forma desagregada y gratis, es decir, ni siquiera existe la posibilidad de hacer un estrangulamiento de márgenes con respecto a la competencia, aún así, el cobrar primas personalizadas generaría efectos regresivos en la población, porque la OCDE tiene un estudio que muestra que individuos de menores ingresos tienen mayores niveles de riesgo, es decir, presentan mayores tasas de fumadores, obesidad, sobrepeso, etc. Tienen mayores factores de riesgo. Incluso es menos probable que vayan a hacerse chequeos preventivos. Por lo tanto, estos individuos que tendrían un mayor riesgo se les cobraría primas más altas, y eso los perjudicaría a ellos y beneficiaría a aquellos con mayores ingresos. Entonces se generaría un efecto regresivo. Y eso obviamente atenta contra el bienestar de los consumidores. Gracias, Joaquín, y gracias, María. No, si gusta... Perdón. No, adelante. El agente económico quisiera mencionar que la información no es necesaria para el mercado de microseguros, por lo tanto no genera un impacto como el que aduce la comisión. Esta información es necesaria para el mercado de seguros tradicionales, en el cual Ortec no tiene participación de mercado y sufre de una barrera a la entrada propia del mercado de seguros tradicionales, que es el acceso a la información. Es esta la distinción que debe hacer al ser a los microseguros, no ser sustitutos de los seguros tradicionales, deben tratarse por separado y el efecto que la concentración tendrá en cada uno será diferente. Para continuar, le daré la palabra a mi compañero Carlos. Gracias, Carla. Las partes buscamos que los usuarios tengan en pleno conocimiento lo que están contratando respecto a los seguros y los servicios que ofrecemos. Asimismo, buscamos cumplir con toda la normatividad aplicable a todas las actividades con las cuales nosotros nos relacionamos. En ese sentido, independientemente de la falta de competencia de esta comisión para analizar temas de datos personales, nosotros buscamos cumplir con la normatividad en esta área. Y por ello, la medida que nosotros optamos, que misma cobra en el expediente, que es la transferencia de la base de datos, se ofreció de forma desagregada con el objetivo de no violentar o presumir una violación al tema de datos personales o privacidad respecto de los usuarios. Gracias, Carla y Carlos. Bueno, no sé si alguno tenga una última pregunta o con eso podemos concluir la sesión. No hay más preguntas por aquí. Igual, tampoco. Éxito a todos. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Ahora les pido de la manera más amable a los participantes que abandonen la sala para que el jurado pueda deliberar. Pues mucha suerte a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien.